Dios le bendiga. Le doy gracias, ¿verdad?, a la iglesia y a los pastores y al cuerpo que ha sido tan generoso y espléndido, ¿verdad?, en sus atenciones para con nosotros. Igualmente al recurso que tiene en el hotel, a Juan, que nos ha atendido con mucha caridad. Así que nos sentimos como en casa. Quiero hablar entonces en esta mañana sobre el por qué es necesario lo que es el proceso de sanación interna, o más bien reparación interna. De igual manera también quiero compartir algunos conceptos de si no tenemos la oportunidad de entrar en ese proceso reparativo, cómo puede afectar mi vida en el espíritu. No solamente vivir en el espíritu, sino que también caminar en el espíritu puede quedar involuntariamente saboteado. Y este concepto, que muchas veces es bastante criticado, estigmatizado, o inclusive en algunos círculos religiosos hasta ridiculizado, muchas personas se privan de esta expansión de la obra completa de Cristo. Y porque entonces puede usted encontrar muchas personas frustradas en su caminata espiritual. La temática la tomé prestada de mi estimada pastora Elizabeth Guidini en Puerto Rico, porque de ahí fue que aprendí el concepto, y le tengo que dar crédito, ¿verdad?, y reconocimiento a quien crédito y reconocimiento merece después del Señor, tanto a Mauricio, que en paz descanse, y a la pastora Elizabeth. Así que el material es de ella, el orador soy yo. Ella no se va a molestar en que, ¿verdad?, lo presente de esta manera. Al todo lo contrario, ya le da mucho gozo. Pero antes de entrar a la presentación, quiero entonces, si me permiten, presentarme al Señor y que pueda dirigirme en lo que exclusivamente quiere compartir con nosotros en esta mañana. Señor, te damos gracias. Ilústranos, háblanos a nuestro corazón y permite que la palabra sea glorificada. Como mencionamos anoche, que podamos menguar y que Cristo sea glorificado. Nada de este esfuerzo y de este sacrificio que todos tus hijos están haciendo podrá ser útil en ninguna forma si tu presencia y tu Santo Espíritu no interviene en auxilio de nuestra discapacidad. Potencialízanos por tu palabra y por la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En Isaías capítulo 1, el verso 5 al 6, usted encuentra uno de las declaraciones de parte de Dios que mejor puede explicar este concepto, este conocimiento, esta sabiduría, esta necesidad de la reparación del mundo interior. Dice así la Escritura, Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es bien interesante porque cuando usted medita en esta porción de la Escritura, usted puede inmediatamente ver la relación entre conductas autodestructivas o inclusive temerarias para el bienestar del individuo, relacionado a la crisis de la mente y la crisis del corazón. Dios nos salva del pecado, pero la obra inmediata del Espíritu Santo
es comenzar a formar el carácter de Cristo en nuestras personas. De ahí el por qué es tan importante en crecer en lo que la Biblia nos llama el fruto del Espíritu. Cuando usted medita en esta obra del Espíritu Santo en el individuo, usted ve cómo Dios va potencializando la vida de Dios en nuestras personas a través de la personalidad, a través del carácter, a través de las destrezas en la relación con los otros, como consecuencia de la relación conmigo mismo. Así que en principio, si yo estoy enfermo del alma, enfermo en el análisis, enfermo en el procesamiento de emociones, no es sorpresa que yo pueda enfermar a otros con mi interacción y mi proceder. Por más comprometido que yo esté de que esa no sea mi intención, no me excluye de la responsabilidad de que si no me reparo, estoy en riesgo de perjudicar a otros. Por eso, al final del día, el fruto dominante de este crecimiento es el amor. Porque mientras más yo crezca en caridad, los miedos en la personalidad van perdiendo dominio en el funcionamiento del creyente. No es que desaparezca, porque el miedo en sí tiene unas virtudes. Por ejemplo, el miedo, cuando yo lo experimento, me recuerda de que tengo límites. El miedo, cuando me reconcilio con él, reconoce mi persona de que soy finito. El miedo bien gerenciado me ayuda a ser más dependiente de la persona correcta, en este caso Dios. Porque como ya usted habrá conocido, cuando no tengo gerencia de ese miedo y el miedo me gerencia a mí, me vuelvo codependiente en las relaciones. Lo que la Biblia llama, no os hagáis esclavo de los hombres. Hasta aquí van entendiendo la introducción. Entonces, si se da cuenta, habla, ¿por qué tú buscas castigo? O sea, ¿por qué tú buscas fuete para tu experiencia? En Puerto Rico le llamamos así. Porque te rebelas, o sea, porque la respuesta es violenta, es alterada, es histérica. Lo cual me recuerda a Jonás, que mientras Dios estaba en el trámite, no solamente de la comisión profética que le delegó, sino también trabajando con la personalidad del profeta, porque recuerde, el oficio jamás va a estar separado de la intervención y el procesamiento de la persona. El ministerio no hace a la persona. El ministerio es solamente un oficio. Y es tan oficio que ni nos pertenece, es una obra delegada. Nosotros solamente somos administradores, facilitadores y, como hasta el pastor decía anoche, siervos inútiles. Somos hasta incompetentes en dicho servicio. Entonces hace la asociación directa hacia el aspecto de la cabeza enferma y el corazón doliente. Y cuando usted analiza, estamos hablando de miles de años atrás, y en nuestra limitación humana apenas no tenemos ni más de 100 años del estudio del cerebro, del estudio de la psiquis, de las controversias de las emociones. Y aquí ya Dios, el perfecto psicólogo, el perfecto psiquiatra del alma, ya viene advirtiendo, pronosticando el por qué es necesaria la higiene interna.
Así que la ciencia al servicio de Dios es un instrumento extraordinario para el crecimiento. Pero la ciencia fuera de Dios se convierte en una ciencia entenebrecida. Cuando hablamos de la mente enferma, es algo tan simple como la pobre gerencia de nuestros pensamientos. Es extraordinaria la lucha que tantos individuos sufren con creencias, pensamientos, ideas, interpretaciones que les restan función. No solamente a nivel consciente, es tanto el estresor que tantas personas sufren que aún en el proceso inconsciente, o sea, tan sencillo como en el sueño, tienen, en vez de tener un sueño placentero, sufren de pesadillas. La pesadilla es solamente una extensión psicológica de las controversias que la persona sufre en la vida diaria que no están resueltas. Entonces, por eso usted ve que la escritura es bien enfática de aprender a cómo promover higiene del pensamiento. ¿Y qué mejor higiene del pensamiento que la palabra de Dios? La exhortación de Dios de que meditemos en ella. ¿Por qué es necesario yo meditar en la palabra de Dios de día y de noche? ¿No se ha dado cuenta que meditar en ella es una higiene? Dicho sea de paso, si yo no promuevo esa higiene, sanidad, tanto en el pensamiento como en el corazón, entonces yo voy a estar en controversia de no poder creer en la certeza, en la seguridad que Dios me solicita. Por eso Santiago hablaba de que la persona de doble ánimo, eso es una controversia del corazón, que está bien ligada a los procesos del pensamiento. En el original realmente se refiere a la persona con dos pensamientos. Cada vez que yo tengo dos creencias en combate en mi mente, yo sufro división. Por ejemplo, un ejemplo. A veces en terapia de pareja, pues usted puede encontrar una pareja en conflicto de comunicación. Entonces usted está educando a este integrante de la relación de pareja. Mira, cuando tú te enojes, en vez de tú hacer shutdown y no le hables a tu cónyuge por una semana, porque yo puedo entender que te enojes, pero desconectar la comunicación por una semana, 2 semanas, bajo el mismo techo, ya no es un enojo. Esto es casi atropello psicológico. ¿Qué tal si cuando tienes este malestar, pides una pausa, te retiras y retomas el tema de controversia más tarde en ese día, lo hablas mañana, pero lo decretas, lo anuncias, no lo dejas sin clarificar? Ah, doctor, eso es una buena idea, vamos a implementarlo. Entonces la semana próxima, cuando regresan al seguimiento, lo intenté, pero volví a recaer. Y yo lo que le oriento a la persona, cuando tú estás aprendiendo un nuevo comportamiento, no te pongas la expectativa o la presión de que al recibir el conocimiento nuevo, la conducta nueva que quieres promover ya se institucionaliza. Y esta es la moraleja. Toda creencia nueva que usted quiere establecer, primero tiene que ocurrir la desconstrucción de la creencia anterior. Si yo no desconstruyo, Cristo lo definió de esta manera: paño nuevo con remiendo viejo no armoniza. Odre nuevo
con vino viejo se conserva. O sea, en otras palabras, para que el cambio de conducta, caminar en el Espíritu, para que pueda evidenciarse, primero tengo que ser consciente, el nuevo conocimiento, tengo que renunciar, divorciarme de la creencia antigua, no la puedo retener. ¿Sabe por qué? En los momentos de verdadero estresor, ¿cuál usted cree de las dos creencias está más institucionalizada en su psiquis y en su afecto? Si no es la antigua creencia. Y es por eso que muchos creyentes se frustran en su caminata. Se le activa ese espíritu católico, apostólico, romano. Empiezan a flagelarse por mi culpa, por mi culpa. Y esa no es la actitud, ¿verdad? Apropiada ante esos episodios. Usted tiene que manejar el cambio con gracia, con misericordia, con compasión. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo a gatear. Doctor, que usted dice, yo tengo 40, 60, 50 años. Sí, pero espiritualmente usted está gateando. Así que, por el otro lado, no solamente están las controversias del pensamiento, sino también del corazón. Y cuando hablamos del corazón, la Escritura es bien particular cuando declara, Hebreos 12:15, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ésta te estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es raíz de amargura? Es una ausencia de perdón. Es una herida que se fermentó en tu alma. La mayoría de todas nuestras heridas siempre son desde la esfera relacional. Alguien que me hirió, alguien que me rechazó, alguien que me falló. O peor aún, que estas son de las heridas más traumáticas, yo le fallé a alguien, o peor que nada, yo me fallé a mí mismo. La mayoría de los individuos, tanto fémina como varón, que sufre de lo que usted categoriza anger issues o pobre manejo de la ira, va a descubrir que ese comportamiento tan traumático o dañino se alimenta de dos fuentes. Una persona que vive en una expectativa idealizada, eso es el pensamiento. Tiene pobre contacto con la realidad. Y en el otro lado, una persona que no se perdona a sí mismo. Tiene coraje con otro, pero tiene más coraje consigo mismo, porque ¿cómo yo permití que esto me ocurriese? ¿Cómo yo permití que esto me pasara? ¿Por qué no manejé esa controversia de manera diferente? Otra vez me tomaron el pelo. Otra vez yo con mi bobera. Ese tipo de discurso que nosotros nos creamos en nuestra propia mente. Independientemente de cuál hubiera sido el suceso, lo que quiero que consideren, Dios nos pone a nosotros mismos la responsabilidad de la higiene del alma. No es algo que yo pueda delegar, es parte de mi proceso de crecimiento, no es delegable. ¿Qué se refiere? Si en alguna forma yo soy perjudicado por la conducta de otro, o yo perjudico a otro con mi conducta, el consejo bíblico es: ve y acude a tu hermano. Inclusive la Escritura dice que cuando me acerque al altar, si descubro que tengo una controversia con mi hermano, o sea, un conflicto relacional que todos los tenemos,
Dios mismo te dice, deja tu ofrenda allí y vete y reconcíliate con tu hermano. Y luego presenta tu ofrenda. Lo cual significa el ornato de tu corazón, el bienestar y la higiene de tu alma es esencial para la caminata espiritual en la que te encuentras. Porque si yo no me atiendo, no doy ese cuidado al ornato interno, entonces nos ocurre como le ocurre a muchas personas, que vivo en el espíritu, pero mi proceder, mi mediación, como habla aquí Hebreos, involuntariamente me convierto en un agente donde lastimo a otras personas. Así que cuando esté en este proceso de sanidad, ¿sabe qué? Es tan importante para Dios que es el primero que te va a asistir en el proceso. Es tan importante para Dios que si usted no lo acata ni lo acepta voluntariamente, Dios lo va a introducir a la fuerza. Y es por eso que algunos de nosotros, a veces Dios nos rodea con personas de carácter bastante peculiar. Algunos de ustedes trabajan con personajes que tienen carácter volátil. Dios utiliza esos escenarios, esos ambientes, como yo elijo responder a esa volatilidad. Porque en esos episodios es que usted va a descubrir precisamente, ¿y qué es lo que Dios quiere trabajar conmigo? Así que cuando hablamos de amargura, no es otra cosa la necesidad de que yo aprenda a hacer introspección en mi corazón. Todos los días estamos en riesgo de estas controversias. Acuérdense, estamos aprendiendo. Esto no es un mausoleo de santos, es realmente un hospital del alma. Ustedes como obreros y como asistentes de este lugar, pues visualícense como enfermeros, manejadores de casos, trabajador social. Más que una experiencia de poder nutrirme en el Señor y fraternizar, es un lugar donde hay un espacio para promover sanidad interna. Así que en el día de hoy lo que entonces quiero tener la oportunidad es poderle dar unas ideas de cómo operan las heridas en la personalidad. Segundo, cuáles son las consecuencias, y lo voy a estar presentando aquí en la pantalla. Y finalmente, cuando tengamos la oportunidad en el receso, cómo podemos sanar y reparar estas controversias. Así que, lo primero, tengo asistencia al frente, ok. Quiero hablar de unas premisas generales cuando hablamos de este concepto de sanación. Y el primero es que a veces es un error pensar que una persona convertida al Señor o bautizada no tenga conflictos y crisis en su persona interior. Todos nosotros tenemos la posibilidad de presentar heridas de trauma, controversias con el rechazo, heridas relacionales. Algunos guardamos amarguras y resentimientos que están escondidos. Otras personas son esclavos de los miedos, como el miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la pérdida. Sufrir o experimentar este miedo no te deshumaniza. Que te controle, sí te deshumaniza. Por eso usted va a ver que en la Escritura Dios siempre, la primera introducción al proceso de sanidad interior, ¿sabe cuál es? ¿Cómo Él comienza esos seminarios? No temas. Usted ve cómo Dios le da terapia a Gedeón antes de comisionarlo al ministerio. Te tengo un llamado.
Los miedos que Gedeón, con los cuales él combatía, eran tan pervasivos que le pidió a Dios: Señor, si eres tú y realmente me estás mandando a esta comisión, te quiero poner una señal. Y pone el vellón en el suelo. Si el suelo con el rocío está húmedo, pero el vellón está seco, voy a confirmar de que eres tú Dios en el asunto. Gedeón es un perfecto caso de ansiedad clínica. No importa lo que tú le digas, no importa la pastillita, la Ativan, la Libify que tú le des, la persona continúa con la inseguridad. Y dice que al otro día ve que Dios contestó su petición. Pero como está batallando con su ansiedad, batallando con sus miedos, le hace la misma solicitud, pero al revés. Ahora que el suelo del rocío esté seco y el vellón esté mojado. Y Dios nuevamente le contesta la petición, porque vuelvo y oriento la motivación, la intención. Es Dios trabajando con los pánicos, los temores, los terrores que el siervo sufre, para que no debilite su llamado ni sabotee su comisión. No es que esta va a ser la norma para confirmar ministerios, porque la línea es bien fina y puede cruzar usted en espiritismo. Porque hay gente que para todo pide señal y muchas veces, ¿verdad?, eso se presta para cosas que no le convienen, porque esto es más un proceso. Dios ayudando a la persona a vigorizar su relación de seguridad con Él, no que haga apegos a los objetos. Lo mismo ocurrió con Gedeón, pero el proceso no prosperó. ¿Por qué usted cree que Dios descartó a Saúl, hijo de Cis? Su desobediencia. Pero es bien interesante, porque cuando Samuel lo confronta: ¿por qué has pecado? ¿Por qué no esperaste a que llegara para hacer el sacrificio? Y la confesión que Saúl hace es muy reveladora. Es que tuve miedo al pueblo, que me dejara, que se apartara de mí, y por eso cedí. Pero si para este llamado, para esta comisión, para este reinado que Dios le dio, no fue un voto democrático, fue Dios el que lo comisionó. ¿Por qué tú le pides opinión, consenso, aprobación al pueblo si el que te comisionó fui yo? Es ese pueblo el que lo terminó crucificando. ¿Por qué tú le pides precisamente aprobación? Y le voy a ser bien honesto, a todos nos ocurre. A mí me da miedo el que dirán, a mí me da miedo lo que puedan decir, a mí me da miedo que me critiquen por las redes sociales. Pero ¿verdad? Creo que he crecido un poco, donde he entendido que eso es casi como un honor en el reino. A mí me enseñaron que eso era una deshonra, que tengo que dar testimonio, que mancho el testimonio. Pero según he ido madurando, lo poquito que he podido madurar, Dios me dice: no, eso es un honor que hablen mal de ti, porque también de mí hablaron mal. Y cuando usted está creciendo en el ministerio, usted no va a poder crecer mucho si no supera esa controversia, porque está en peligro de agradar a los hombres y de agradar a Dios. La Biblia dice que si fuera posible, usted trate de estar en paz con todo el mundo. Pero como ya usted sabe, gente que le encanta la controversia, le encanta la guerra. Como muchas veces le digo a muchas de mis amistades, le encanta ganar el argumento y no ganar el corazón. Así que sin estabilidad espiritual va a ser muy difícil
poder lograr la estabilidad emocional. Porque la vida en el espíritu es como una zapata, es como un pilote para la construcción psicológica del individuo. Por eso las personas que tienen una relación fervorosa con Dios, por más traumas que hayan sufrido, por más trastornos que lleven en su psique y en su corazón, su prognosis de recuperación es bien positiva. Y no se puede ayudar efectivamente a una persona si no tiene un encuentro con Jesucristo. Y soy bien categórico, con Jesucristo, no con la religión, con el Cristo del Evangelio. Por eso todo lo que, ¿verdad?, en el proceso de crecimiento que usted se encuentre y que quiera ayudar a otros, siempre haga esta aclaración. Muchas veces cuando personas cristianas, yo le voy a ser bien honesto, el oficio que tengo es más dirigido a seculares. Hay gente que nunca va a pisar una iglesia. Hay gente que viene, ¿verdad?, a buscar ayuda, que son hasta ateos, agnósticos, escépticos, satánicos. Usted menciona, yo los he tenido. Y algunos hasta de ellos saben de mis convicciones personales. Pues en ese momento no solamente le estoy dando una ayuda, me convierto en una capilla. Porque, ¿verdad?, mi labor es más plantar una semilla. Tu labor es plantar una semilla. El crecimiento lo da Dios. Nosotros lo hacemos siempre todo al revés. Queremos que la gente crezca. No, usted plante la semilla. No, pero y la mentoría, y el discipulado, o el coaching, o sea, porque estos son conceptos que hasta se están metiendo en la iglesia. Lo que pasa es que usted tiene que entender algo bien importante. Usted puede plantar la semilla, pero el crecimiento está condicionado a la apertura y voluntad y compromiso sincero del individuo. Por eso usted ve que Dios a algunas personas le da crecimiento y a otras se quedan iguales y otras se ponen peor. Porque el conocimiento es muy saludable, pero el conocimiento o la sanidad no ejercida puede ser de tropiezo. Por eso Cristo en su ministerio continuamente le hacía aquí en Estados Unidos le llaman el disclaimer a sus discípulos. Yo tengo muchas cosas que compartirle a ustedes, pero no se las puedo decir. Y no es en esa actitud de dejarlo a usted con la curiosidad, con la intriga o cuál es el misterio. Que eso le pasa muchas veces a la gente con los chismes. ¿Pero qué pasó? Cuéntame. ¿Qué es lo que hay? Dime, que me desespero. No se refiere a ese concepto. Cristo no podía vertir una verdad que la persona no tenía los recursos, tanto en el pensamiento como en el corazón, para manejarlo. Inclusive él fue más lejos en declarar: no lo podréis soportar. Le soy bien honesto. El ejemplo de Pedro: Señor, dispuesto estoy a morir juntamente contigo. Y Cristo le dijo: tú morir por mí, si tú no aguantas ni un canto de gallo. Pero el Señor no lo juzgó, ni tampoco lo destituyó del ministerio, porque aunque Pedro era un hombre sumamente
invadido de tropiezos, la motivación era correcta. Usted sabe que hay gente que tropieza, pero la motivación es pura. Hay gente que tropieza y la motivación es dañina. Pero hay gente que tropieza, pero la motivación en lo que a Dios refiere es agradable. No en balde, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. Aunque usted tenga gente alrededor suyo rogando y orando por tu caída y tu absoluta caída y tu eventual colapso, viene Dios y los burla y te levanta nuevamente. Porque la gente está más enfocada en la controversia externa, pero solo Dios ve el corazón. Y como solamente Dios ve el corazón, usted y yo nos tenemos que economizar el juicio. A mí me alarma, me escandaliza cómo hay tanto persona que ama al Señor involucrada en juicios peyorativos. Porque el problema y el peligro con esa controversia es que cuando usted abre esa puerta, Dios tiene que permitir que te juzguen de la misma manera o peor. Y por eso fue que anoche les exhorté sobre el mensaje que les compartí. Cuide el corazón. Por más saludable que usted se encuentre, nunca permita cruzarse esa línea de operar en su justicia. Y peor todavía, nunca se permita despreciar a otros. Todo lo contrario, con el verso que cerré. Mejor, ¿sabe qué? Mejor piense, mejor créaselo, que los demás son mejor que usted. No tenga mejor concepto del que debe tener, porque al final del día es Dios en usted. Dame la próxima. En el alma del hombre, ese asiento están las emociones, están los sentimientos, está el intelecto y lo que llamamos en psicología clínica la libre agencia o la voluntad. Estas son las áreas donde sanar internamente es importantísimo. ¿Por qué las emociones? Lo primero, las emociones son como el amortiguador de la personalidad. ¿Usted sabe lo que es un amortiguador? Para algunos de los chicos y de las chicas que tal vez no hacen la conexión, si usted va en su coche, no puede utilizar las carreteras de Miami, voy a usar las carreteras de Puerto Rico, que parece como usted está un Land Rover Mars, caminar sobre Marte, por los boquetes, los hoyos y todas esas cosas. Imagínese usted conducirse en Puerto Rico con los boquetones que hay allí en la carretera, que parece como una lluvia de meteoritos el día anterior, y su coche no tener amortiguadores. Usted sabe las consecuencias que eso va a tener en su área lumbar, en su espaldita. ¿Usted alguna vez se ha montado en la montaña rusa esa de Busch Garden de madera? Que es como si fuera una rompehueso. Yo me monté una vez, no vuelvo. Pues el amortiguador tiene una función. Y es que el impacto del peso del coche con el suelo de la carretera y el declive del terreno, toda esa descarga, esa presión, ese impacto, el amortiguador es el que lo resiste y lo recibe. Por lo tanto, usted coge un muertito, coge un hoyo y por eso usted
y hasta algunas hermanas van a 100 millas cogiendo muertos por ahí, porque no es que tengan una actitud temeraria de Hellraiser, es que el amortiguador no le da testimonio del infierno que está ocurriendo debajo del coche. El mismo efecto tienen las emociones en la personalidad. Por ejemplo, llorar es una emoción. Reír es una emoción. Estar triste, o sea, un declive en el estado anímico, es una función de la emoción. Tener coraje o enojo es una función de la emoción. Imagínese si una persona enojada pierde la función de su amortiguador. ¿Usted ha visto alguna vez una persona que ni tan siquiera usted conoce? Usted no la conoce, pero viéndole el rostro, usted puede dar testimonio, y no es por el espíritu, de que esa persona está amarga. ¿No le ha pasado? Usted va al supermercado y ve, ay, esa señora tiene esa cara, le habrá pasado algo. Se le notan las líneas de coraje, de tensión, de expresión, ¿verdad? Sin pecar, pero a veces algunas parecen púrpuras, perdón, ¿cómo se llama esto? Las pasas californianas, de tan arrugaditos que están. Y usted no conoce a la persona. La amargura, la controversia, la ausencia de función del amortiguador empieza a impactar lo físico. Si no se le ve en lo físico, hay otra forma de cómo detectar que el amortiguador emocional está craqueado. Sí, porque usted puede tener amortiguador, pero está craqueado. ¿Qué significa? Tengo el amortiguador, tomo los hoyos, pero siento el impacto como quiera. Y es por el verbo. ¿Qué significa? Cuando la persona tiene un coraje, tiene un malestar, la forma como responde a ese estresor es con violencia verbal, porque la violencia verbal que esa persona evidencia es como consecuencia de una violencia emocional que está escondida, no atendida, y la violencia psíquica que le acompaña. Por eso se va a ver personas que andan con esta creencia, y por eso es que es tan importante la higiene del pensamiento y la higiene del corazón, porque un ejemplo de esa controversia en el pensamiento es: de ahora en adelante, cuando yo salga para la calle, yo no me voy a dejar fastidiar de nadie. Y usted ve que las personas que abrazan esas creencias, ¿por qué abrazaron esa creencia? Porque otras personas han tomado ventaja, se enfogonan con ellos mismos y llegan a la conclusión: esto no me vuelve a pasar, de ahora en adelante yo no me dejo atropellar de nadie. Entonces pasa cualquier cosita, un amague de controversia, y usted ve a la persona sacando el sable. Eso es otra consecuencia. Le estoy dando diferentes ejemplos de por qué la utilidad de sanar el mundo interior. Los sentimientos, pues como usted sabrá, nosotros no somos guiados por sentimientos. Nos influencian, pero no somos dirigidos por los sentimientos. La meta es ser dirigidos por el Espíritu. Por eso usted puede tener batallas en su interior donde usted quisiera responder de una manera, pero usted quiere responder en armonía a la palabra de Dios. ¿No le ha pasado ese conflicto interno? Que, hablándolo en lenguaje, ¿verdad?, pentecostal, la carne me jala para un lado y el espíritu me jala para el otro. Y según yo vaya nutriendo ese hombre espiritual o ese hombre no espiritual, es el que va a tener más mollero para jalarme. Los sentimientos tienen una influencia en ese proceso de crecimiento. Así que la meta no es dejar que usted sienta. Es bonito sentir, es necesario, pero lo que estamos buscando es que
el sentimiento no me domine. Y esto ocurre mucho en las relaciones románticas, que usted hace un despliegue sentimental con alguien y resulta que luego usted descubre que ese alguien no resultó ser lo que usted pensaba. Que es uno de los muchos conflictos que algunas personas sufren. Me enamoro de una persona que no conocí. ¿Y cómo es eso de que usted se enamora de alguien que no conoce? Bueno, por ejemplo, amor a primera vista. ¿Qué significa eso? Amor a primera vista es que lo que me presentaron ahí hice clic. Pero, ¿y sus valores? ¿Y qué historia trae? Cuidado, que un abismo llama a otro. Sí, porque la gente dice amor a primera vista. ¿Y si llega a ser maldición a primera vista? Eso no se puede, no es posible eso. Algunos hasta creyentes se atreven a deliberar y decir, ¿qué yo habré hecho en la otra vida para merecerme esto? Yo lo refiero rápido aquí a Pastor Pavón porque me le enfrenta en esa teología de la reencarnación. Se reencarnan cuando tienen problemas con la mujer o con el marido. Pero lo que quiero que entienda, mire, muchas de estas creencias están impregnadas en nosotros sin saberlo. Aquí nos reímos, pero la realidad es que a veces uno sufre por tener las creencias equivocadas. Por eso Pablo decía en Corintios, tienes que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y enfrentar con vigor esa resistencia para que tu obediencia sea perfecta. Ese es el mejor ejemplo de lo que se llama batalla espiritual. En psicología le llamamos psicoterapia. La ciencia tomando prestado del modelo de Dios, no al revés. El intelecto. Por eso la Biblia nos llama a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Yo tengo que ir cultivando la mente de Cristo y mi referente para cultivar la mente de Cristo son las sagradas escrituras. Por eso el creyente, nuevamente, ¿verdad? Es tan importante que se sumerja en la palabra y más con los recursos tecnológicos que tenemos en el día de hoy. Algunos de nosotros no puedo leer bien la escritura, viene en Biblia con palabras, las letras grandes, parece casi un misal, pero léela. Y también tienes la Biblia en audio. En vez de ponerte un programa de política donde despellejan a Raimundo y todo el mundo, ¿por qué no te pones el Evangelio de Mateo en lo que llegas a tu trabajo? Es que doctor, no tengo tiempo para escucharte el Evangelio. Pues zúmbate una dosis de Santiago, que eso está sabroso para tu alma. Es que estoy bien amargado, estoy que no, nadie me soporta. Pues ponte la primera carta de Juan para que te ministre. Es que voy a fregar. Ponte los audifonitos y conecta. Mantén la palabra. Le soy honesto, usted pensará, esto es muy fanatizado lo que usted está diciendo. Es que tengo que ser, ¿verdad?, bastante radical porque yo salgo por esa puerta y yo no veo ninguna representación de los valores del reino. Yo estoy como en otro planeta. ¿Y de dónde me voy a nutrir? ¿Dónde yo le voy a meter data a mi intelecto que no sea del reino? Porque lo que yo leo, lo que yo escucho es consumo. Sea bueno o no bueno, es consumo. Y no sé si usted se ha dado cuenta, lo malo se nos retiene mejor que lo bueno. Pero esa es nuestra naturaleza, ¿verdad?, frágil o caída que tenemos. Y otra área de mucha importancia, la voluntad.
Y es aquí donde algunos de nosotros, ¿verdad?, sufrimos como que, volviendo al ejemplo del coche, como que nos talteamos. O la transmisión nos patina, sería ¿verdad?, un concepto correcto. ¿Qué es la voluntad? Es ese ejercicio donde usted empieza a ejercer esa obediencia a pesar del conflicto interno que sufre en su alma. Cristo lo categorizó de esta manera. Hubo un señor de la mies, un padre con 2 hijos. No sé si lo recuerda. Y le dijo: hijo, ve a mi sembradío y hazme estas gestiones. Y el hijo le dijo: sí, padre, voy. Y al otro también lo mandé y le dijo: no, no voy. Mire lo que es la voluntad. Al final del día, ¿quién fue el que acudió a atender la mies de su padre? ¿El que dijo que iba y no fue? ¿O el que dijo que no fue, pero fue? Y usted dirá: pero doctor, es que la declaración es conflictiva. Si lo que dice no se hace, ya no se le cuenta. No, lo que Dios está estableciendo es que aunque tú tengas conflicto con la voluntad, si al final del día llevas a cabo y cumples y atiendes la solicitud de Dios, se te cuenta como justicia. Entonces aquí tenemos a los hermanos cristianos en conflicto y atribulados. Hay doctores que no me nace. Y yo quiero que a mí me nazca. Porque yo no quiero ser hipócrita. Y ahí mismo yo lo que hago es: espíritu religioso, suéltalo. Pues eso es una actitud religiosa. A mí no me nace obedecer a Dios. ¿Verdad? Yo amo a Dios, pero en mis recursos yo construyo una religión. El Espíritu es el que me enseña a cómo amar a Dios. Y lo que me falta, por eso esta travesía nunca termina. A mí me alarma, me atormenta ver gente que piensan que el evangelio es como retirarse del gobierno federal. Llevan 20 años, 30 años, no, ya yo tengo seniority, ya tengo posición segura en el reino. No, esa no es la actitud. Tu espíritu tiene que ir renovándose cada día. Como dice la escritura, aunque el cuerpo externamente se va debilitando, el espíritu tiene que renovarse. Ese crecimiento no se detiene, es dinámico. Así que para propósito de esta intervención, no se atribule, no se imponga una carga tan angustiante. Si no le nace, no se ocupe, obedezca. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si es necesario usted empujarse, hágalo. 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 Se llama voluntad. Eventualmente, lo que ahora es un combate, lo que es un reto, si la vida del Espíritu sigue prosperando como va a prosperar en tu vida, lo que antes era un proceso mecanizado, ahora se va a tornar orgánico. Por eso, ¿verdad? Y esto lo hago mucho en las terapias de pareja, que son bien interesantes, como ver, ¿verdad?, una serie de Netflix de esta de 10 capítulos que usted no suelta. Porque siempre en cada capítulo es un revolú nuevo. Y no la puedo seguir viendo porque se pierde la suscripción. Pero muchas veces esta misma controversia ocurre en las parejas. No, que yo amo a mi esposa, y cuando usted, ¿verdad?, está hablando y dialogando y buscando herramientas y soluciones, descubre que ni el uno ama al otro. Los dos son paqueteros. No, yo a esa mujer la pongo en un pedestal. Ese hombre, no hay otro.
Pero en el trato está allá. No puede dormir con ese hombre, ese monstruo. Usted orando, Señor, ilumínalo o elimínalo, pero... Y verdad, cuando ha tenido esa oportunidad, lo que digo, hermana, hermano, usted está aprendiendo a amar. Ay, doctor, pero es que usted no sabe el hombre que yo tengo en casa. Usted no sabe la mujercita que yo tengo en casa. Precisamente. Es que usted no sabe, ella es tremenda. Él es difícil, él es duro. Confirmación de que es de Dios. No lo dice el mismo Señor. Si amas a los que te aman, ¿qué sacrificio hiciste? Dale un aplauso al Señor. Oiga, y aunque su cónyuge tropiece 70 veces 7, no lo descartes, porque nunca usted se detiene en aprender a amar. Es el mayor déficit que todos sufrimos. Es muy presumido de su parte pensar que tiene esa virtud. Así que la voluntad es lo más cercano a una suscripción de gimnasio después de la Navidad. ¿Usted sabe lo que es una suscripción de gimnasio después de la Navidad? Después de comer tanto lechón, tanto pasteles, tanto tamales, papa majada o ensalada de papa, jamón con piñita, viene el remordimiento, viene el espíritu contristo, viene el crujir y el llorar de dientes. Y muchos de nosotros hacemos, yo no digo ni suscripción, una ofrenda de amor a los dueños del gimnasio, porque van una sola vez y jamás lo vuelven a ver. Y mientras mayor sea la culpa, más grande la membresía. Pero le estoy dando, ¿verdad?, contraste para referencia, ¿verdad?, de lo que quiero explicar. Dame la próxima si te es posible. En 15 minutos entramos en el receso. Mire la jerarquía de necesidades que todos experimentamos. Porque lo que quiero que entienda, estas necesidades son muchas más, pero estas son de las más primordiales. Son legítimas, son honrosas, son correctas. El inconveniente es que procuramos alcanzarlas de manera autodestructiva. Todos tenemos necesidad fisiológica: comer, dormir. Oiga, si usted no duerme, no descansa, le va a dar una depresión como le dio a Elías. Usted sabe de la depresión de Elías, ¿verdad? Pero doctor, ¿cómo que usted va a adjudicarle una depresión a Elías? No, porque este tipo se quemó en el ministerio. Estaba tan comprometido con la obra que se olvidó de él mismo. Elías era de estos pastores que no creen ni en vacaciones. Muero con las botas puestas. Y déjeme decirle, eso es bien honroso, que usted tenga esa aspiración, pero no puede ser a costas de destrucción del templo. Pues imagínese, este hombre tiene un celo por el Señor, y en el celo, en esa pasión, descuidó de sí mismo. Pero mire qué tremendo. Dios lo hospitalizó.
En Puerto Rico tenemos varios hospitales psiquiátricos, está Capestrano, está el Panamericano. Pues Dios le hizo un Capestrano allí, en el desierto. Y las enfermeras, la trabajadora social eran los ángeles que le traían pan, agua y le estaban dando mantenimiento. Y lo único que le daban era descansa, 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 descansa. Porque la mentalidad del profeta era: no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Acuérdese que la gente cuando se deprime es muy peculiar que coqueteen con ideas de hacerse daño. Por eso la necesidad de tener este autocuidado, la necesidad de seguridad, la necesidad de aceptación social. Estamos aquí reunidos, ¿sabe cómo? Como una familia. Le llamamos la familia ¿de qué? De la fe. Pero como toda familia, ¿verdad que en la familia hay familiares bien virtuosos? ¿Sabe que tenemos familiares, verdad, que son bien especiales? ¿Sabe que tenemos familiares en medio nuestro que son, verdad, de cuidado especial? Y hay otros que son difíciles, pero somos la familia de la fe. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? ¿Cómo puedo promover la hermandad? La necesidad de aceptación social. Tengo un grupo donde pertenezco, donde soy recibido. Es más, algunos de nosotros, esta es la única familia que tenemos. Usted no sabe el poder tan agradable y saludable que tiene la comunión en hermandad. ¿Usted sabe dónde mejor ve esa contribución? En los tiempos y en las temporadas nostálgicas, la Navidad, despedida de año. Hay gente que la soledad los mata. Por eso usted, como familia de la fe, muchas veces Dios lo inquieta: vente a casa, vente que te preparé un asadito, como dicen en México. Fraterniza, acompáñanos, incluye. Algunos de ustedes, sin saberlo, Dios los convierte en padres de huérfanos. Dame la próxima. ¿Cuál es la racional psicológica detrás del proceso de sanidad? ¿Y por qué es útil poder comprender estos fundamentos? La persona lleva dolor subconsciente. Subconsciente significa: detrás de la controversia está esta otra controversia. Ansiedades, temores, rechazo, culpa, inseguridad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una creencia que la persona tiene establecido donde alguna amenaza, algún daño inminente va a ocurrir. ¿No ha visto que hay personas que cuando, la tradicional, llaman a las 12 de la noche y el teléfono ring, 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 y la persona reacciona, pasó algo, y no ha tomado la llamada todavía? No, y hacen una teología detrás de ese discurso. ¿Y quién llama a las 12 de la noche si no es para algo malo? ¿No en balde están ansiosos? Eso es lo único que el diablo tiene que hacer: es dámele speed dial a esa, a aquel, al otro, para que le guato. Ellos leyeron el verso: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí viene el enemigo y taquiti, te robó la comunión, te robó el sueño. La ansiedad es el síntoma, pero la construcción incorrecta de creencias es la raíz. Por eso el evangelio es tan enfático sobre la renovación del pensamiento. Nosotros nos pasamos toda una vida sirviendo al Señor y no hemos hecho update del software.
Algunos de nosotros todavía estamos en dial-up. Ya estamos wireless, ya estamos satélite. Y todavía hay otros que hay que ponerle el cable para que la señal funcione. No, tienes que actualizar tu sistema de creencias. Temores, como dije, el temor es saludable porque me ayuda a reconocer mis límites. Pero cuando me gobierna, me crea pánico o, en el peor de los casos, parálisis. Sé que tengo que actuar, tengo que proceder. O en el peor de los casos, procrastinar, lo dejo para luego, lo dejo para después. Esto pasa mucho en la academia, en los estudios. Dejo las tareas que son más difíciles o que me crean más amenaza, o peor todavía, que yo me creo que soy bruto. A mí me pasaba eso mucho. Yo soy bruto para las matemáticas y yo me lo creí. No, las matemáticas no son para mí. Yo estoy dando este testimonio porque creo que a alguien le puede ser útil. Yo soy bruto con las matemáticas. Cuando llego al doctorado, tengo 3 matemáticas esperándome a nivel estadístico. Y no solamente eso, tomo la clase y ¿sabe con quién la tomo? Con un árabe que no se le entiende nada. Así que tuve que enfrentar mi miedo, tuve que renunciar a esa creencia, porque, y esto se lo digo para beneficio, para que usted ayude a otros. Si yo interpreto, soy bruto para las matemáticas, ¿qué yo estoy diciendo? No importa toda la ayuda y la asistencia y la tutoría que me den, ya hay un juicio concluyente. No hay procesamiento. Por eso presto atención 5 minutos y los otros shut down. La gente le llama, no, es que el nene tiene déficit de atención. Es que es hiperactivo. No, doctor, es del modelo inatento. Miedo. Pues primero hay que remover la creencia autoderrotante para luego atender la matemática. Porque es un problema de destreza, no de intelecto. El rechazo o la culpa, este aspecto de la culpa es bien importante en la vida espiritual que usted la considere, porque la culpa siempre está asociado a que yo interpreto por mi conducta de tropiezo, por mi fragilidad, por mi debilidad o por mi proceder negativo de que perdí valor. Y resulta que en Dios su valor está intacto, tan intacto que envió a su Hijo a morir por usted, por tus pecados y los míos. Algunos de nosotros, coqueteando con ese concepto de la culpa, tienen que tener cuidado, porque ese es otro conflicto de creencia. Mi valor como persona está definido por el desempeño. En inglés le llaman the performance driven personality a las perfeccionistas. Y usted sabe de dónde surge la controversia del creyente del perfeccionismo en una herida emocional llamada rechazo. Detrás de todo perfeccionista hay un trauma de rechazo controlando su psiquis y su afecto. Por eso usted ve que el perfeccionismo es otra variante del campo de las adicciones, solamente que la sociedad lo aplaude. Está el adicto a la droga, el adicto al alcohol, el adicto al trabajo. Porque el del trabajo interpreta, mientras más productivo yo sea o mientras más horas le meta al trabajo, más valioso, más competitivo, mejor me siento de que hice algo productivo. Entonces estas son la misma persona que cuando se coge una siestita o se tira en el mueble se sienten culpables.
No está haciendo nada. ¿No? ¿Y qué es descansar? ¿Y qué es recargar batería? Eso es nada. Hasta los Tesla tienen que recargar batería. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lo mismo ocurre en la relación con Dios. Siempre tengo que estar activo. Pastor, si no me ocupas, me atribulo. Si el Señor no me abre puertas para ministrar, repartir tratado, hablar la palabra, me molesto. O me siento que, Señor, no me estás llamando, no me estás utilizando, no estás confirmando el ministerio. Mi gente, usted es un vaso de barro. Usted es esto. ¿Usted alguna vez ha visto a alguna persona que siempre anda con un vaso en la mano? A menos que no sea un limosnero. Pero por lo menos eso tiene propósito. El vaso tiene función. Este vaso que está aquí tiene una función hoy bien particular. Y usted dirá, ¿cuándo termina la función? Tan pronto o termine esta intervención o me termine el H2O. Así es Dios con nosotros. Hay tiempos que Dios te usa y hay tiempos que Dios no te usa. Y mucha cautela, porque los tiempos donde Dios no te usa, que te viene ahí sentadito en la plaza esperando a que te recluten, son tan espirituales como cuando estás en la obra del Señor. Cuatro minutos más y nos vamos al receso, que me dijeron que está ahí la Santa Cena esperándonos. Dame la próxima. Heridas de vida. Las raíces de amargura son eventos y situaciones que afectan nuestra valía, nuestro sentido de pertenencia. Y como está en controversia lo que acabo de explicar, pues no es sorpresa que se produzcan estos estados negativos o estos estados de alteración del alma. Dame un ejemplo de las heridas. Dame la próxima. Como por ejemplo, heridas antes de nacer. Rechazo del embarazo no deseado. Ocurre también el sexo de la criatura no era el que se esperaba. Un embarazo en conflicto matrimonial, un embarazo por violencia o violación. Y usted dirá, pero la criatura puede sentir y padecer aún desde el saco materno. ¿No le pasó esto a Elizabeth en su experiencia con María y cómo el niño saltó en el vientre? Entonces, por eso es que se puede hacer hipótesis de por qué hay personas que son depresivos desde temprana edad. En la formación se creó una violencia. Los estresores a nivel psicológico, a nivel emocional, tienen un impacto en el organismo. Por eso usted ve que las personas que no tienen recursos adecuados para manejar el estrés, y usted dirá, ¿y qué es el estrés? No es otra cosa que la demanda que usted experimenta o la que usted se impone está por encima de las herramientas que usted tiene. Un ejemplo bien bobito. Viene visita inesperada y tienes la casa, como tú dices, sucia, porque para nosotros los hombres siempre la casa está cristalina. Pero las mujeres miran, ¿verdad? A nivel de microbios, ¿verdad? A nivel de rayos X. Mi esposa le pasa mucho. Aquí tú no traigas que lo que yo limpie. Pero si esto está inmaculado. Pero es que ella usa un lente, ¿verdad? Láser.
Viene visita, la casa está sucia, me voy a poner a limpiar como, ¿verdad? En crisis. Demanda la visita. No, demanda la casa sucia. Van a decir que soy una puerca. ¿Usted va entendiendo? ¿Va entendiendo? Y es un problema de las madres latinas que le meten esas cosas a las nenas y a los hijos. A los hijos no les importa nada. Eso pueden hasta crear un ministerio detrás de la sociedad. Pero a las muchachas se la conectan con la estima, se la conectan con la dignidad y se vuelven neuróticas. No es que no tengan higiene, es que no se torne una pesadilla, una obsesión. El mismo Cristo dio cátedra sobre eso. Marta, Marta, afanada, turbada. Le habló psiquiátricamente fino. Un psiquiatra le hubiera dicho, estás neurótica. Y María eligió la mejor parte. Pero ¿cómo es que tú dices que ella escogió la mejor parte si aquí tengo la casa llena? Somos anfitrionas. Y tú estás aquí dando una cátedra. Pues si Dios está dando una cátedra es para soltarlo todo y prestar atención a lo que realmente importa. Así que cuando regresemos, iba a seguir con el tema de la limpieza, pero lo voy a dejar aquí. Porque si no, tengo que hacer un llamado y empezar a orar aquí. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de las heridas en otras etapas y cómo lograr la sanación y por qué el daño que genera. Dios le bendiga, Dios le guarde, pastor.